tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Vamos a retomar nuestra transmisión que habíamos iniciado una serie del libro Ajedrez Lógico Jugada a Jugada y tuvimos que detener su transmisión porque hubo un evento climático en todo el país y en mi zona, yo estoy en una zona en donde estamos apartados del pueblo, de la ciudad, y es una zona rural, y acá el evento climático causó estragos, hubo cortes de luz, estuvimos casi una semana sin luz, sin energía eléctrica, entonces también afectó esto a las antenas de celulares. Nosotros acá transmitimos a través datos, de datos móviles, y no fue hasta hace una semana más o menos que se estabilizó nuevamente la velocidad de internet. Así es que estaba impedido, bueno, la carga hacia internet estaba muy buena, pero la descarga estaba bastante lenta, o sea, muy 0,01 kilobit por segundo, entonces apenas se podía navegar. Entonces por eso es que tuve tanto tiempo sin hacer videos. En esta oportunidad vamos a retomar para poder entregarles a ustedes un tercer capítulo de esta serie, en el cual vamos a ver una partida de Edgar Cole contra Jules Devaux, jugada en Gaunternisten en 1929. Es una partida clásica de ajedrez donde se destaca el sistema Cole, una apertura que lleva el nombre del jugador belga Edgar Cole, que a continuación vamos a hablar un poco de quiénes fueron estos jugadores y algunos detalles relevantes. Edgar Cole nació en 1897 y falleció en 1932, una edad temprana, la verdad. Fue un destacado ajedrecista belga, conocido especialmente por desarrollar y popularizar el sistema Cole, o Colle, que se le llama normalmente en español. Vamos a decir Colle porque como era belga, probablemente Cole no está bien pronunciado, así que vamos a decir Colle en español. El sistema Colle es una apertura sólida y compacta que este jugador empleó con gran éxito. Colle era un maestro de la escuela belga de ajedrez y logró victorias importantes contra jugadores de renombre de su época. Sin embargo, su carrera fue truncada por problemas de salud. Colle sufrió varias operaciones y falleció, como habíamos dicho, a una edad temprana. Sin embargo, nos legó su sistema. El sistema Colle es una apertura con blancas, caracterizada por el desarrollo rápido y sólido de las piezas menores, con planes estratégicos claros que buscan un ataque central y una eventual ofensiva en el flanco de rey. Esta apertura se hizo popular en gran parte gracias a las partidas de Colle, que demostraban su eficacia contra una variedad de defensas. Jules Devaux, por otro lado, fue otro ajedrecista belga, menos conocido que Colle, pero activo en la escena del ajedrez competitivo en Bélgica y también en torneos internacionales durante las décadas de 1920 y 1930. Delvaux es recordado principalmente por sus encuentros con jugadores de mayor renombre, como Edgar Colle y su participación en torneos importantes de la época. El torneo de Gant-Tennistren en 1929 fue un evento regional celebrado en Bélgica que reunió a varios jugadores destacados de la región, y aunque no fue un torneo de la magnitud de los campeonatos internacionales más importantes, es recordado por las destacadas partidas de Edgar Colle, quien con su sistema característico logró algunas victorias notables. Edgar Colle entonces fue el ganador de este torneo, reafirmando su dominio en la escena ajedrecística belga. Su victoria en Gant-Tennistren fue parte de una serie de éxitos que lo posicionaron como uno de los mejores jugadores de su país, como un promotor del sistema Colle en el ajedrez mundial. Bien, vamos a iniciar entonces la partida. Colle está con blancas, ¿cierto? Y el Devaux está con negras. Inicia la partida entonces Colle con D4.
Aquí voy a hacer un alcance para mis alumnos. Yo tengo un taller de ajedrez y siempre les destaco, les insto yo a jugar E4, no D4. Entonces, tal vez por ahí me están escuchando algunos alumnos y se preguntarán, ¿y por qué empezar con E4 y no con D4? Bueno, la razón es bastante simple. Cuando tú juegas E4, abres el juego con E4, te estás preparando para experimentar un juego abierto, por lo general abierto. Se da también que puedes arribar a juegos cerrados, pero eso se da con menor frecuencia. Por lo general, el que juega E4 espera jugar partidas de juego abierto. No siempre se da, obviamente. Siempre te pueden jugar francesa, te pueden jugar defensa de King, te pueden jugar cualquier tipo de defensa. Y no vas a arribar probablemente a un juego abierto propiamente tal. Pero por naturaleza, con E4 se llega más frecuentemente a juegos abiertos. ¿Por qué jugar entonces juegos abiertos? Está bien, dicen ustedes. ¿Por qué entonces jugar juegos abiertos? Porque desarrolla, o sea, hace más posible el desarrollo del juego táctico. E4 suele llevar a posiciones abiertas y por ende hay más táctica en las posiciones abiertas. Lo que es ideal para jugadores en formación, el, el practicar la táctica. En estas posiciones las piezas se despliegan rápidamente y las líneas de ataque se abren temprano, facilitando el desarrollo de las combinaciones tácticas. Al enfrentar situaciones tácticas con frecuencia, los estudiantes entonces aprenden a reconocer patrones como ataques dobles, clavadas, sobrecargas y otros temas tácticos comunes. Eh, También el juego abierto o partiendo con el 4 te lleva a la posibilidad de jugar gambitos. ¿Por qué jugar gambitos? Porque al jugar gambitos tienes la oportunidad, por ejemplo, de sacrificar material, usualmente es un peón, para ganar tiempo en desarrollo, abrir líneas hacia el rey enemigo, y esto te empuja de jugar de forma activa y agresiva, lo cual es excelente para desarrollar tu capacidad de cálculo y tu intuición táctica. Eso no lo vas a experimentar jugando juegos cerrados. Entonces ahí tienes una razón de peso de por qué jugar primero de 4. Cuando ya estés bien avanzado en tu desarrollo como jugador y bien ya no seas un iniciado normal que ya lleves, no sé, un año jugando, por ejemplo, o un año estudiando ajedrez y todo eso, ahí, por ejemplo, probablemente puedas hablar tú con tu entrenador o con tu profesor y decirle, profe, ¿será tiempo que puedo empezar a experimentar con D4? Y ahí te van a decir que sí o que no y te van a orientar en ese sentido. Pero al principio, cuando estás aprendiendo a jugar, lo mejor es jugar con E4. Bueno, también por qué jugar con E4 es porque te familiarizas con el juego dinámico. El movimiento E4 te suele conducir a posiciones dinámicas, abiertas. ¿Qué es lo que es dinámico? Que cambia con el tiempo, que no es estático, donde la actividad de las piezas es primordial. En estas situaciones entonces se requiere que los jugadores comprendan conceptos como iniciativa, ataque, antes de que el juego se estabilice. Entonces la iniciativa y el ataque son dos conceptos que tienes que tener siempre presente en el juego abierto, en el juego dinámico. La experiencia en este tipo de posiciones es invaluable, ya que te enseña a buscar constantemente oportunidades de ataque. Activar y atacar, como dice por ahí un pupilo. Una mención especial a ese maestro que enseña tan bien el ajedrez que es el pupilo Chess. En contraste, D4 te tiende a llevar a posiciones más cerradas y estratégicas. Entonces, como tú recién estás aprendiendo y no sabes estrategia, el jugar un juego cerrado te, te inhibe como jugador, te estanca, no te deja progresar. Es cierto que vas a perder menos partidas, pero también es cierto que vas a avanzar menos en tu progreso como jugador. Entonces, en este tipo de juego se basa en maniobras y control de casillas claves, que son temas
más avanzados en el ajedrez. Entonces estas posiciones requieren, como dijimos, una comprensión más profunda, un juego posicional, un juego de paciencia, en donde puede ser más difícil que jugadores novatos que aún se están desarrollando comprendan este tipo de juego con sus habilidades tan básicas. Bueno, otra razón por la cual jugar partidas abiertas es que te desarrolla una comprensión general en el ajedrez. E4 te expone una amplia variedad de estructuras de peones y tipos de posiciones, a través de aperturas como, por ejemplo, la española, que puede llevarte a juego cerrado, pero parte como un juego abierto. El gambito de rey, que es un gambito súper loco que te insto a practicar, no importa que pierdas. Intenta jugar siempre el gambito de rey con ideas de ataque. Sacrifica todo, experimenta, no importa que pierdas, coge el gustito a ese sacrificar. Hay otro gambito que es el gambito Evans, el gambito del centro, gambito danés creo que se llama. Hay varios gambitos muy interesantes que podrías experimentar, pero no te estudies la teoría de esos gambitos, no. Experimenta simplemente. Por ahí entiende las ideas, cuáles son las ideas que hay detrás, pero no estudias varias. Entonces, los estudiantes pueden experimentar todas estas diferentes ideas y temas de forma natural. Un enfoque versátil ayuda a desarrollar una comprensión más completa del juego. En cambio, con D4, llevas a posiciones que requieren un conocimiento profundo de la estrategia y las estructuras específicas. Por ejemplo, la India de Rey o el Gambito Dama, que pueden ser abrumadores para principiantes que aún están aprendiendo los fundamentos. Alguien podría decir, pero Gambito Dama es un gambito. Sí, es cierto, pero cuando yo hablo de practicar gambitos, estoy hablando de primero jugar E4. Ojo. Eh, otro aspecto interesante es que jugar con E4 te fomenta la creatividad y el espíritu de lucha. Jugar E4 te ayuda a experimentar con gambitos y fomenta un estilo de juego más creativo y valiente. Hay que ser valiente para jugar E4. ¿Por qué? ¿Por qué valiente? Porque generalmente cuando tú estás aprendiendo y juegas E4, tu oponente que sabe más te derrota y te gana. O sea, te gana. Y el que tiene miedo a la derrota no se va a atrever a jugar E4 y va a preferir jugar D4 porque así pierde menos. Entonces hay que ser valiente, hay que jugar E4. Los jugadores que se acostumbran a asumir riesgos calculados y a luchar activamente por la iniciativa. Estos son los que juegan E4. Esto es crucial en la formación, ya que el ajedrez es un juego de acción y reacción, en donde la habilidad para aprovechar oportunidades tácticas puede marcar la diferencia entre ganar y perder. En cambio, si juego D4, tiendo a ser más metódico, propenso a y menos propenso a explosiones tácticas rápidas. Si bien este tipo de estilo es valioso, en su momento es más apropiado para jugadores que ya tienen una base sólida en la táctica y quieren profundizar en la estrategia posicional. Bien, entonces vamos a iniciar con la partida. Nuestro jugador estrella, Edgar Cole, jugó D4 y Dervok responde con D5, jugando simétrico. El jugar simétrico es una de las formas que yo les recomiendo a mis alumnos, porque de esta forma ustedes están luchando por el centro. Las blancas jugaron D4, ¿cierto? Con la idea de ocupar el centro y con un peón que ya está defendido por la dama. Entonces, al jugar E4, cuando ustedes juegan primero E4, ese peón está vulnerable. Libera a la dama, libera el alfil, pero el peón E4 está vulnerable. Sin embargo, ese peón ocupa una casilla central E4 y domina una casilla central que es D5. Por otro lado, al jugar D4, este peón ya queda defendido por la dama, ocupa la casilla D4 y domina la casilla E5. Entonces, son similares estos, aunque es más seguro, como decíamos, de jugar D4 para el jugador novato. Pero como contraparte, esto trae que
Generalmente esto desemboca en juegos cerrados. Y eso es lo que no le conviene a un estudiante que está recién iniciando. Esto es para jugadores más avanzados. Bueno, el negro responde con D5 y esta jugada junto con caballo F6 es por lejos la respuesta más habitual a D4. ¿Por qué juegan D5? Porque no debe permitirse a las blancas jugar E4. Entonces D5 impide que las blancas jueguen E4, dominando casillas vitales en el centro con dos peones en línea. Estos dos peones aquí serían los maestros, los dueños y señores del centro. Entonces el negro inmediatamente evita que el blanco continúe con esa jugada. El blanco entonces refuerza la casilla E5 desarrollando su caballo, ya teniendo una pieza menos para poder enrocar, y defiende D4 y pone un ojo más sobre E5. Caballo F3 es una jugada que el campeón mundial Emanuel Lasker, que fue campeón durante 27 años, dijo: en mi práctica he concluido normalmente que la posición más fuerte para los caballos es 3 alfil, desde donde ejercen una magnífica influencia. Bueno, 3 alfil se refiere a la notación descriptiva para las casillas. Para las casillas C3, F3, C6 y F6. Estas, según el maestro y campeón mundial Emanuel Lasker, son las posiciones más ideales para los caballos. Bien, las negras respondieron simétricamente con caballo F6, poniendo nuevamente desarrollando un caballo de la misma manera, la que teóricamente es la mejor. Bueno, aquí las blancas ya ponen en marcha el sistema Koye, que se caracteriza por esta jugada. Esta jugada. O sea, es un juego cerrado. Si se dan cuenta, no hay columnas centrales abiertas todavía. Esto caracteriza un juego cerrado. Generalmente resulta una estrategia dudosa abrir paso a un alfil, ¿cierto? Por un lado le abrimos el paso al alfil de casillas blancas y por otro le cerramos el paso al alfil de casillas negras. Entonces, dice, resulta una estrategia dudosa al abrir paso a un alfil si esto significa tener que cerrárselo al otro. En esta partida las blancas adoptan un sistema que contiene gran potencial de energía dinámica que será liberado en el momento oportuno con una explosión clave en la casilla E4. O sea, en algún momento el blanco va a jugar E4. Eso quiere decir. En este sentido, las blancas se desarrollan de tal forma que sus piezas ejerzan la máxima presión sobre E4. Bueno, todavía no hay presión sobre este punto. Es el negro quien controla este punto. Pero pronto veremos cómo el blanco se va a encargar de ir equilibrando la balanza sobre la lucha por la casilla E4. En este, en este sentido, las blancas se desarrollan de tal forma que sus piezas ejerzan la máxima presión sobre E4. El alfil ocupará en consecuencia D3. Este alfil se jugará acá para controlar por una pieza acá. El caballo de B1 se trasladará a B2 y se requiere la mayor concentración de fuerzas. La dama jugará a E2 y ya con 1, 2 y 3 piezas podrán ejercer la ruptura con E4. Entonces, con toda la energía latente lista para ser liberada, el peón E avanzará a E4 para abrir la posición con idea de comprender un ataque contra el flanco de rey negro. Bueno, también va a seguir enroque y luego la torre que llega aquí va a poder venir acá y va a seguir presionando hacia allá. Entonces es un plan a largo plazo. El negro por su parte juega E6 también, E3, E6, una jugada rutinaria que mantiene la simetría, pero tiene el defecto de no obstaculizar los planes de las blancas. Está claro que la mejor estrategia sería tanto atacar al blanco con peones, por ejemplo, con C5, jugando C5, por ejemplo, o
como de contrarrestarlo con alfil F5. Esta es una buena idea porque mataría al alfil del Colle. Esta última jugada no solo es un buen movimiento de desarrollo, sino que se anticipa, al desarrollo del alfil blanco que pretende dirigirse a D3, con una fuerza equivalente. El cambio de alfiles que antes o después se producirá privará a las blancas de su arma más valiosa en el ataque al flanco de rey. Así que esta es una interesante alternativa. Bien, juega sin embargo E6. Tenemos un juego simétrico. Y ahora juegan las blancas. Adivinen qué jueguen las blancas. ¿Adivinaron? Correcto. Alfil de 3. Y el alfil inmediatamente ya se prepara para atacar sobre el futuro enroque. Entonces, esta es la pieza clave del sistema de Colle. Esta es la pieza clave del sistema de Colle. Obsérvese entonces la diferencia. El alfil blanco domina una hermosa diagonal, sin oposición, mientras que el alfil negro de S8, que juega por las casillas del mismo color, está encerrado por su propio peón de E6. Bien, las negras entonces reaccionan y juegan C5. Excelente jugada. Excelente jugada. Las negras atacan la formación enemiga de peones centrales, dándole acceso a la dama a su flanco. Este tipo de jugadas así se llaman jugadas liberadoras. Es típica la jugada liberadora del peón C. Esta jugada es de la mayor importancia en las aperturas de peón de dama. Por lo general, en aperturas de peón de dama, siempre que puedan, hagan C5, atacando el centro. Nunca va a ser, o sea, por lo general va a ser una buena jugada. O sea, si en algún momento ustedes se encuentran así y pueden jugar C5 y no corren ningún otro riesgo, será una buena jugada. Así es que las negras juegan C5 y las blancas no quieren entregar su peón central. Y si se lo van a capturar, tampoco quieren entregar su peón de E, porque el peón de E quiere ir a E4. Entonces el negro amenaza con capturar en D4 y obligar al blanco a capturar con el peón de E y ya no podrá hacer E4. Entonces, en vista de esto, el maestro Colle desarrolló esta jugada, C3. A esta estructura se le llama el techito del alfil, típica en el sistema Colle. Entonces, ¿qué quiere hacer el maestro? Ahora, si llegara el negro a capturar acá, retoma con el peón de C, no con el peón de E. Ustedes dirán, pero si retomo con el peón de E, libero el alfil. Es cierto, libera el alfil, pero acuérdense que el sistema Colle, en este caso, se caracteriza por intentar romper con E4. Y si este peón se traslada acá, ya no se podrá romper con E4 en el centro. ¿Ya? Entonces, por eso C5 es muy buena jugada. Y bueno, el maestro juega C3. Habíamos dicho en otros capítulos, me parece en el primero o en el segundo, ya no recuerdo, que en la apertura se juega uno o dos peones. Y aquí ya hemos jugado 3 peones. Ya hemos jugado 3. Estamos quebrando las reglas de la apertura. Pero este no es un principio que deba seguirse al pie de la letra, dado que la posición lo requiere. Entonces, esta jugada permite a las blancas, por ejemplo, si las negras hicieran C4, jugar alfil C2. Así es que no es una jugada tan mala. ¿Ya? Con esto se mantendría el alfil en la diagonal, que es el alfil de ataque, y los peones se cambiarían de 4 y las blancas pueden retomar con el peón de C o E en este caso. ¿Ya? Bien, entonces el negro juega caballo C6 desarrollando el otro caballo. Hay que desarrollar los caballos antes que los alfiles. Eso creo que lo habíamos dicho, y si no lo habíamos dicho, lo decimos ahora. Hay que desarrollar los caballos antes que los alfiles. Esa es una de las reglas básicas del desarrollo. Obviamente que es una regla, las reglas se pueden quebrar, no son inamovibles, así es que son recomendaciones. Por lo general, el caballo antes que el alfil. Ahora tenemos una posición, entonces, una buena jugada. El negro juega un caballo, lo desarrolla y entra en contacto con el centro.
¿Qué jugará el blanco ahora? ¿Qué jugará ustedes? ¿Qué se imaginan que juega el blanco? Es una jugada inesperada para los que no conocen el sistema de Koyi. El blanco juega caballo B de 2. Yo la primera vez que vi esta jugada me pareció tan rara. De hecho, cuando jugó C3, dije, ¿y ahora el caballo por dónde va a salir? ¿Por acá? No creo. Queda el caballo en la orilla. Ya se impide, cuando se hace C3, se impide la salida del caballo normal por C3. Y ahora vemos que sale por D2, en donde este alfil queda sepultado en vida. Qué rara jugada. Sin embargo, es una jugada muy buena. Una jugada de feo aspecto. El caballo no solo cierra el paso de la dama y el alfil, sino que también es una pieza que parece tener poco futuro porque ¿qué casilla útil tiene? B3. Y si te hacen C4, quedas furchete, o sea, te hacen un doblete de peón. Eh, no parece tener mucho futuro, la verdad. Sin embargo, un experto haría esta jugada sin dudarlo. Por un lado, el caballo ataca la importante casilla estratégica de E4 y es un trampolín para el ataque planeado. Por otro lado, la pieza está desarrollada puesto que ha dejado la primera fila. ¿Ya? Entonces, tiene sus beneficios. Por último, puede salir, llegado el momento, del camino de la dama y del alfil. O sea, si llegado el momento sea necesario, por último, pueda venirse por acá. Y sale del camino del alfil y de la dama. Bien, entonces las negras siguen su desarrollo y juegan alfil E7. Podrían haber jugado alfil E6, pero juegan alfil E7 también. Las negras incorporan otra pieza al juego. Recuerde que el alfil cumple la tarea desde el momento en que deja la última fila. Cumple una tarea desde el momento en que deja la última fila y se prepara para poner a cubierto a su rey enrocado. Para las blancas ya están preparadas para el enroque, así que se enrocan. El rey entonces ahora está asegurado. Acuérdense de los conceptos del desarrollo. Primero, ¿cuál es el primer concepto? El control del centro, ¿cierto? El desarrollo rápido y la seguridad del rey. Entonces estamos cumpliendo con todos los conceptos básicos de la apertura. Juegan las negras. Las negras aquí deberían haber enrocado, por ejemplo. Pero en su lugar juegan C4. Hacen una expansión en el flanco de dama. Este tipo de jugada es característico de un debutante, de un jugador inexperto. Su propósito es expulsar a una pieza molesta de su favorable posición. Pero el avance es flojo porque aligera la presión sobre el centro blanco. O sea, un peón que estaba ejerciendo presión sobre el centro es avanzado para atacar una pieza. Entonces estos dos peones ahora quedan en libertad de acción. Ya no hay que decidir entre si retomar con el peón de C o con el peón de E, porque ya se desapareció la presión. Las negras deben mantener la tensión en el centro. ¿Qué es la tensión? Esta es la tensión. Hay una tensión entre estos dos peones. Entonces deben mantenerla. Mientras más se mantenga la tensión en un juego, mayores son las opciones que debe analizar el blanco. Si ustedes definen la posición rápidamente y el maestro, o sea, por el lado del frente tienen a un maestro jugando, le facilitan enormemente el cálculo, porque ahora el maestro va a desechar un montón de variantes asociadas con C por D4 y se va a enfocar en jugar su propio plan, que en este caso es E4. Entonces, esta jugada podría tildarse como un error estratégico. Entonces ahora el maestro simplemente saca su alfil, mantiene el alfil en la diagonal, y ahora sí está claro que va a intentar jugar dama de 2 y E4. Y el negro no tiene cómo evitarlo. Y la tensión central se fue. Entonces, hay algo que hay que aprender acá. El contraataque en el centro es el mejor método de oponerse a un ataque sobre el flanco de rey.
y de asegurar contrajuego, de modo que la posición de peones debe mantenerse fluida. Si, por ejemplo, se iniciara el ataque en el flanco de rey, que tanto se ha mencionado, y el peón se mantiene acá, en algún momento se puede contragolpear en el centro con la captura de un peón central. Y seguido de el propio E5 por parte de las negras. Y eso sería una reacción en el centro que podría desbaratar el supuesto ataque que está en ciernes sobre el enroque enemigo. Bueno, en este caso, el negro, el blanco retira el alfil y se mantiene en la diagonal, como habíamos dicho. En la diagonal en donde se producirá la ruptura. El negro entonces realiza otra jugada que es un poco consecuente con la anterior, que es B5. Consecuente con idea de hacer una expansión en el flanco de dama y también para traer al juego a su alfil. Pero se encuentran con la mejor respuesta que hay ante un avance de flanco que recién habíamos leído. ¿Cuál es la mejor respuesta a un avance de flanco? Siempre una respuesta en el centro. A un avance de flanco, una respuesta en el centro. Siempre. Entonces, E4. Por fin realizan E4 las blancas. Una jugada clave en esta apertura. Este avance abre líneas de ataque para las piezas que estaban encerradas las blancas. Y ahora este alfil estaba muerto, cobra absolutamente vida. Bien, las negras capturan. Las negras no disponen de opciones muy atractivas, porque no pueden permitir que las blancas lleguen con su peón a E5. Entonces tienen que capturar, porque si no, eso desplazaría al caballo de F6, restringiría la posición y sacaría el mejor defensor del enroque, que es el caballo de F6, aunque no están enrocadas. Bueno, las blancas finalmente capturan caballo por E4, retomando así las piezas blancas de la retaguardia, una expansión de su radio de acción. Las blancas tienen la iniciativa y una posición dominante que les permitirá desplegarla. Si no surgen posibilidades inmediatas de ataque, pueden plantear tranquilamente una mayor presión, mediante, por ejemplo, dama E2, torre E1, alfil F4 o G5 y torre A de 1. Sería una agrupación bastante fuerte, en donde el control de las columnas y el centro de las flancas es poderoso. Y tarde o temprano las negras probablemente podrían colapsar. Bien, el negro un poco ahora se apresura y juega enroque. Más útil podría ser diferir un poco el enroque, lo que es contrario a los cánones que ya estábamos diciendo, que enrocarse lo antes posible, ya que las blancas buscan un objetivo de ataque en esta dirección. Entonces, enrocarse es como decir, ya, pues atácame. Así es que este es otro caso en el que el valor de un precepto está condicionado por las circunstancias. De repente podría haber sido buena idea demorarse un poquito en el enroque y hacer tal vez dama C7, alfil B7 y tal vez torre D8 y con el rey en el centro esperar un poco a ver qué hace el blanco. Bien, el blanco juega... bueno, aquí hay que fijarse en algo. Cada vez que ustedes vayan a hacer una jugada, pregúntense qué ha cambiado en la posición enemiga. Ya que hace rato que vimos que cuando se juega B5, aparece esta pieza. Esta pieza está en el aire, se le dice que está en el aire, porque no tiene defensa. Y normalmente estas piezas son motivos de una combinación. Entonces, dado que esta pieza está indefensa, tenemos que ver una idea de cómo poder atacarla y ganarla. ¿Se les ocurre a ustedes alguna forma de poder atacar esta pieza y ganarla? Miren, el blanco, por ejemplo, juega dama E2. Veamos. Dama E2.
¿Para qué habrá jugado dama de 2 el maestro? ¿Para jugar la torre a D1? Podría ser para jugar la torre a D1. Pero aquí hay una amenaza oculta. Quiere jugar caballo por F6, alfil por F6 y dama E4 amenazando mate. Si el negro juega G6, se captura la pieza que está en el aire. ¿Se entiende? Entonces, el negro defiende la pieza. Si, por ejemplo, las negras hubiesen hecho otra jugada, se ejecuta la amenaza. Caballo por F6 jaque, alfil por F6, dama de 4 amenazando mate, defienden y dama por C6. ¿Ya? Esa era la amenaza. Entonces el blanco juega dama de 2 con esa idea. Entonces las negras protegen su caballo y desarrollan otra pieza, alfil B7. Bien. Ahora, nuevamente hay que preguntarse cómo podríamos continuar nuestro juego. Ya vemos que el rey está enrocado y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 piezas muy cercanas al territorio del rey negro, porque el alfil está ejerciendo su presión ahí sobre H7, el alfil negro sobre H6, este caballo está sobre F6, sobre G5, este caballo está sobre G5 y perdón, ahí. Y la dama, una vez que saca el caballo, también se puede incorporar al ataque. ¿Cómo podríamos entonces incrementar nuestras amenazas? ¿La encontraron? Efectivamente, el caballo juega caballo F a G5. Y ahora son 5 las piezas que están rondando el enroque negro. Observen bien la posición. Amenazan caballo por F6, ¿cierto? Supongamos que juegan acá. Amenazan caballo por F6, alfil por F6 y ahora alfil por H7, rey H8 y dama H5 con amenazas imposibles casi de evitar. Por ejemplo, si alfil por G5, alfil por G5 y no hay forma de evitar el mate. G6, alfil por G6 jaque, y si juega acá, mate. ¿Ya? Entonces es prácticamente letal. Las negras entonces encuentran una forma de evitar. A ver, veamos un poquito. ¿Por qué es tan importante caballo FG5? Podríamos colocarle un signo de admiración a caballo FG5. ¿Eh? A ver, coloquémosle un signo de admiración. Jugada interesante. Ya. Caballo FG5. Jugada. No, coloquémosle directamente un signo de admiración como jugada buena. Ahí. ¿Por qué colocarle tan buena jugada a esta caballo FG5? ¿Por qué destacarla cuando las negras solo tienen que salvar a un peón? Las negras sencillamente avanzan, por ejemplo, el peón H una casilla y se salvan así del peón y fuerzan a las blancas a retirar su caballo. La respuesta a esta pregunta es que el propósito de las blancas con su brillante jugada de caballo es obligar a las negras a avanzar uno de los peones que defienden su rey. Cualquiera de los dos peones que se avancen están obligadas prácticamente las negras a hacerlo. Y esto debilita al enroque. El secreto entonces de ejecutar con éxito un ataque sobre el flanco de rey consiste en alterar la falange de peones que circundan al rey. O sea, estos peones de acá. Estos, si se mantienen en línea, el enroque está sano.
Pero en cuanto se avanza uno de estos peones, el enroque pierde su estabilidad y se transforma en un enroque con debilidades. ¿Ya? Como estamos viendo, ataques sobre el flanco de rey, por eso que estamos viendo esto. Entonces, se fuerza el avance de uno de estos peones y al cambiar la formación de estos peones se inflige en la defensa una debilidad permanente. Una característica de los peones es que su juego es estático, no es dinámico. Las piezas, como pueden volver hacia atrás, hacia adelante, son parte del juego dinámico. En cambio, los peones son estáticos. Por eso es que se trata de estructuras de peones. Porque los peones, una vez que se avanzan, no se pueden volver atrás. No se puede revolver, armar una estructura de peones. Una vez que se avanza, ya está definitivo, no se puede deshacer. Y efectivamente, las negras avanzan su peón a H6 y con esto han salvado el peón de H7 y al parecer han salvado con éxito todas las amenazas que tenían la flanca. Bien, el libro dice H6, juegue los peones situados delante de su rey solo con infinita delicadeza. Así decía Santasiere, pero en este caso ya es demasiado tarde. Las negras acaban de alterar su formación de peones. Y si hubiesen jugado, por ejemplo, caballo por E4, después de dama por E4, la amenaza de mate obliga a jugar G6. Y nuevamente se debilitaría la barrera de peones. ¿Ya? Las negras tienen un alfil para venir por H6, pueden hacer cositas. Entonces, por eso es que la jugada caballo FG5 es tan buena, porque fuerza a avanzar uno de los dos peones por una u otra vía. Bueno, H6. ¿Qué juegan ahora ustedes con blancas? ¿Qué jugarían? Lo más probable es que alguno juegue caballo F3 o caballo H3, ¿cierto? Algún otro valiente jugará tal vez la dama o el alfil o las torres o avanzará un peón. ¿Cuál creen ustedes que será la jugada correcta? ¿La vieron? Bueno, efectivamente, el mejor defensor del enroque tiene que quedar fuera de combate. Se elimina al caballo de F6. ¿Ya? Este es el mejor defensor del enroque. Bueno, las negras retoman. ¿Y ahora qué? ¿Qué se juega? Bueno, está claro que hay que tomar de alfil. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si se toma con peón? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué jugarían ustedes si las negras toman con peón? Por ejemplo, se podría jugar un sacrificio. Caballo por E6, doblete a la torre y a la dama. Y luego capturar, ¿cierto? F por E6. Y ahora, ¿cómo podrían jugar la flanca? ¿De qué forma le sacan el jugo a esta posición? Por ejemplo, dama G4. Si rey F7, dama G6, mate. Entonces no va a jugar rey F7. Va a jugar rey H8. ¿Y qué jugamos? Dama G6 amenazando mate. Nos juegan F5. Entonces jugamos dama H6 jaque. ¿Qué juega entonces? Rey G8. ¿Y cómo continuamos? Pareciera que el blanco se ha atrincherado. Si seguimos con dama G6, rey H8, dama H6, y estaríamos ahí y no pasaría nada. Pero podemos seguir con dama E6, dama por E6, y el peón F cae a continuación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podría venir rey G7. Ante esto tenemos, por ejemplo, alfil H6. Y ya prácticamente, o ni siquiera alfil H6. Podemos tener otras jugadas, pero ya prácticamente las blancas tienen un juego aplastante.
Así es que podríamos decir que tomar de peón no era la mejor alternativa. Veamos por entonces, por otro lado, qué pasa al tomar de alfil. Alfil por F6. ¿Cómo jugarían ustedes? No están tomando el caballo, ojo. Bueno, las blancas jugaron dama de 4 amenazando mate inmediato. Entonces las negras no tienen tiempo de capturar el caballo. ¿Cierto? Bien, entonces las negras juegan única, G6. No hay nada más. No hay nada más. No se puede evitar el mate de otra forma. Y ahora vemos que hay dos peones que salieron de sus posiciones originales, que eran protegiendo el enroque. Ahora los vemos acá, bien avanzaditos, y evidentemente esas son dos debilidades. Entonces, bueno, la alternativa era dar un aire, ¿cierto? Con torre E8. ¿Qué habría seguido? Dama H7, rey F8 y luego, ¿qué seguiría? Después de rey F8 hay una jugada que es interesantísima y es caballo E4. Caballo E4. Con esta jugada prácticamente el negro quiere una red de mate. A ver si activamos acá la máquina que nos dice, claro, nos dice caballo E4 que es la mejor. Acá nos sopla la máquina que rey E7 es la correcta, ¿cierto? Otras alternativas como caballo B4, caballo B4 o dama de 5 son peores. Así que rey E7 es como la que mejor guarda un poco al rey. Viene caballo por F6. Y aquí la mejor es rey por F6, que se ve muy fea. Rey por F6. Y acá la mejor sería dama de 4. Rey E7. Y torre E1. Bueno, la verdad es que el rey está en el centro. No se ve muy seguro. Si por ejemplo rey F8. Bueno, sigue con dama H7 y ya volvería el tema. Entonces, ¿cuál sería la otra alternativa? Caballo A5, atacando a la dama. Dama H7 igual, tocando G7, tendría que venir. ¿Qué cosa? A ver qué pasa con torre G8. Si torre G8, B4. Y no se puede tomar porque viene alfil acá. Si C por B3. Si C por B3, A por B3 tocando el caballo. Torre C8. Dama F5 tocando acá. Alfil D5. Alfil A3. Rey E8. Alfil B4. Bueno, una variante bastante larga, difícil de ver todo eso. Así es que era interesante torre 8 de todas formas. Era interesante. Pero un juego bastante complejo. Así es que el del jugador de negros evita simplemente todas esas complicaciones. Y prefiere jugar G6. Bien. ¿Qué jugarían ustedes en esta situación? Aquí hay una jugada súper interesante que ya la vimos en una de las variantes, que es importante verla en el tablero. ¿Cómo se puede ver esta jugada en el tablero? Tiene que llamarnos la atención lo siguiente. El negro acaba de interponer un peón en esta diagonal que evita el mate. Y ese peón está defendido por este de acá. Este peón sostiene esto. Si nosotros, por otro lado, este caballo tiene que moverse. Ya, este caballo tiene que moverse. ¿A dónde será? Algunos lo jugarían acá,
otros lo jugarían acá. Y serían jugadas normales. Pero hay una tercera opción. Resulta que estos saltos de caballo, por ejemplo aquí, son interesantísimos porque sería un doblete y ganaría en calidad. Lamentablemente, al parecer, no podemos jugar acá porque está defendido por el peón. Y en estos casos donde hay que recordar, pero este peón está encargado de defender aquí. Entonces no puede defender acá. O uno de los dos. Está sobrecargado. Ese peón está sobrecargado en el sostén de estos dos peones. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver. Este es el motivo por el cual el maestro Koye gana la partida. Porque logra ver esta sobrecarga. Y juega doblete a la torre y a la dama. Bueno, como no se puede permitir perder la torre, o sea, perder la dama, o perder la torre, prefieren capturarla del sacrificio ofrecido. Entonces veamos qué dice el maestro. A ver, dice, todo esto es estimulante para las blancas, pero ¿cómo deben proseguir? Veamos cuando estaban acá. Todo esto es muy estimulante, la posición es estimulante para las blancas. ¿Cómo deben proseguir? Y antes que nada, ¿qué deben hacer con su caballo atacado? Quizás están obligadas a una vergonzosa retirada. Antes de regresar con el caballo de F3, mecánicamente o sin pensar, las blancas deben examinar con calma la situación. La oportunidad de asestar un golpe definitivo puede que exista en este mismo instante, mientras que una jugada evidente, como caballo F3 o caballo H3, podría concederle a las negras un respiro para reorganizar sus defensas. Entonces, en esta posición, he aquí cómo razona el jugador con blancas acerca de sus posibilidades de ataque. El punto clave debe ser el peón G de las negras que protege al rey de la invasión. Si algo le sucediera a ese peón, podría ser capturado. ¿Ya? La defensa se podría desmoronar y no podría conquistar la fortaleza. ¿De qué forma se podría eliminar el peón? Bueno, el peón G está protegido por el peón de F, como habíamos comentado. Supongamos que se elimine este peón, sacrificando mi caballo. Después de caballo por F7, por ejemplo, caballo por F7, rey por F7 o torre por F7. Veamos rey por F7. Dama por G6, jaque. Tendría dos peones por el caballo con un tercero, el peón H, a punto de caer. El material estaría aproximadamente igualado, pero su posición estaría destrozada y la victoria no debe ser difícil. O sea, una variante que podría ser plausible. Este podría ser el plan general, pero antes de ponerlo en práctica, las blancas analizan la combinación para comprobar que no hay fallos y descubren lo siguiente. Wow. ¿Y si torre por F7? Incorporando la torre a la defensa. Entonces podría venir nuevamente dama por G6, torre G7, y acá... ¿qué pasó? Torre G7, ¿cierto? Dama por H6, y sorpresivamente tenemos una combinación. Se destapa eso. Caballo por D4. Hay que estar atento a esos contragolpes. Y ahora son las negras las que atacan, las que amenazan con mate en 2. Por ejemplo, amenazan con caballo 2 jaque, rey H1 y alfil por G2 mate. O también torre por G2 directo, jaque, seguido de un jaque a la descubierta que es letal. Entonces está claro que la línea de juego es peligrosa. Cuando pasan estas cosas, uno tiene que detenerse a pensar.
¿Habrá otra forma de romper las defensas enemigas sin permitir que entre en juego la torre negra? ¿Puedo eliminar el peón F sin que intervenga la molesta torre? Es importante que ese peón desaparezca, porque apoya a los peones G y E. Y aquí es donde tiene que saltarnos a nosotros las alarmas. Apoya a los peones G y E. Lo que habíamos dicho, ¿cierto? Está sobrecargado el peón. Apoya a los peones G y E. Esta frase es reveladora. El peón F protege a dos peones. Está sirviendo a dos amos. Obviamente está sobrecargado. Voy a ahorrarle las penas desplazándolo de su vital posición. En consecuencia se juega caballo por E6. Bien, el caballo captura un peón, ataca a la dama y a la torre. Las negras deben aceptar el sacrificio o perderán material, torre y peón, por el caballo. Por lo tanto, capturan. Y ahora, evidentemente que dama por G6 jaque. Y tenemos la irrupción triunfante de la dama sobre el flanco de rey. Y ahora vemos que el enroque no tiene ninguno de sus peones protectores que lo puedan salvar. Y entonces, más fuerte que tomar el peón de E, en cuyo caso las negras tienen 4 formas de responder al jaque, las negras podrían perder después de cualquiera de esas respuestas, pero es más práctico atacar al enemigo con golpes que le dejen menos opciones. Aquí es única alfil G7 pues porque la alternativa de rey H8 termina en mates y rey H8 mates, ¿cierto? Entonces única alfil G7. Y ahora, las blancas tienen que jugar algo que sea fuerte y que continúe el ataque. Al parecer no hay nada que puedan hacer las negras, pero no todo está dicho. Así es que algo tienen que jugar las blancas. Bueno, disponen de varias continuaciones atractivas, como por ejemplo pueden jugar alfil por H6 y dama por E6 y dama H7. ¿Cuál creen ustedes que sea la mejor jugada? Bueno, analicen ustedes en sus tableros, pausen el video y analicen las implicancias. Pero para no alargar de más el video, vamos a dar que las blancas juegan dama H7, jaque. Ya, la textual, o sea, la jugada que estamos viendo, obliga al rey a salir al espacio abierto en donde será objeto de ataque por parte de las otras piezas blancas. Rey F7. ¿Cómo continuarían ustedes con blancas? Única en todo caso rey F7. ¿Cómo jugarían? Bueno, nuevamente aquí tenemos varias alternativas. Por ejemplo, una es alfil por H6. Pero las blancas juegan alfil G6. Es mucho más fuerte que alfil H6. Porque si alfil por H6, las negras responderían con dama F6. Entonces, si las negras juegan esto, las blancas alcanzan a traer su dama a la defensa y están pasando la torre. O sea, podrían salvarse de alguna u otra forma. Entonces, una forma de mantener el ataque sin darle oportunidad a las negras de traer piezas a la defensa es continuando con los jaques. Y ahora el rey ocupa esta casilla, tiene que mantener su defensa del alfil, y esta casilla ya no puede la dama venir a defender al alfil, por ejemplo. ¿Cómo podríamos continuar? Bueno, desde luego que no rey E7, ¿cierto? Rey E7 era mala porque se pierde el alfil, ¿cierto? Entonces, rey F6. ¿Qué jugarían ustedes con blancas ahora? ¿Cómo podríamos continuar? Esto es una jugada más o menos complicada que a mí también me costó verla. Y es que uno siempre tiende a realizar jugadas que avancen. Uno siempre va con las piezas hacia arriba, para arriba, todo para arriba, todo para arriba. Nunca retrocedes. Y aquí hay una jugada que es difícil de ver, que es el retroceso del alfil.
es una jugada de ataque porque permite la incorporación de la dama. Pero cuesta ver esas jugadas de alfil, cuesta mucho verlas. Así es que alfil H5 es la mejor. Las blancas amenazan ahora dama G6, ¿cierto? Dama G6, y si rey E7, dama por G7, y con ambos alfiles negros que desaparecen del tablero, y ya el juego debería ser una cosa ya terminada, porque luego caería por añadidura el alfil de B7. Entonces, las negras acá juegan caballo E7, que impide el jaque en G6. Bien, las negras acaban de impedir el jaque en G6. ¿Cómo podrían continuar las blancas? Es vital en estos casos no bajar los brazos y continuar con el ataque. Porque sucede que si tú dejas de atacar, dejas de hacer jugadas que incomoden a tu oponente puede fácilmente retomar el juego, tomar las riendas del juego, mejor dicho, y ponerte a ti bajo amenaza. Aquí las blancas han sacrificado una pieza, que fue el caballo, entonces están en riesgo constantemente de que las negras puedan, de alguna u otra forma, el poder volver al juego con pieza de ventaja. Bueno, ¿qué hacen las blancas? ¿Qué creen ustedes que sería la mejor jugada? ¿La encontraron? Correcto. Alfil por H6. Alfil por H6, las blancas no se limitan a capturar peones perdidos, sino que incorporan otra pieza al ataque. El peón que se añada a la colección es cuestión accesoria, nada más, en el esquema general del plan. Entonces ahora la captura del alfil es prácticamente definitivo, ¿cierto? Las negras, ¿qué creen ustedes que juegan? Torre G8. Para parar la amenaza, dama por G7, rey F5 y dama E5 mate. Entonces, la amenaza aquí es dama por G7, rey F5, dama E5 mate. Por ejemplo, supongamos que juegan torre C8. Sería así, así y mate. Eso es lo que estamos comentando. Entonces, juegan torre G8 para evitar la captura del alfil. ¿Qué juegan entonces ahora las blancas? Por ejemplo, si jugaban las negras alfil por H6, aquí las blancas juegan dama por H6, rey F5 y torre a E1. Cuando las amenazas de mate de la torre o del peón, con esta amenaza de torre o de peón, resultan ya definitivas, decisivas. Las blancas no tienen posibilidades de escapar, ¿cierto? Entonces, no juegan alfil por H6 y juegan torre G8. ¿Qué jugarían ustedes con blancas? Bueno, aquí hay varias jugadas, por ejemplo F4, perdón. F4 sería válida. ¿Qué jugada se les ocurre a ustedes? Maestro juega H4, que es igual a F4. Más o menos parecida. Y, bueno, la amenaza es clara, ¿cierto? Alfil G5 mate. También se podría haber jugado dama D5. Podría dar mate por acá. Tenía que combinar el ataque de la torre. Pero el negro jugó alfil por H6 con amenaza directa con la torre y con el alfil. Uy. ¿Qué juegan ustedes ahora? Alfil por H6, dama F7 mate.
Esta partida fue muy interesante, una partida peón de dama, en donde vimos cómo el maestro desarrolla su sistema. Ese es el esquema Koye, con el caballo B en D2, ahí el techito del alfil, el caballo por D2, el enroque, a veces ese peón que avanza, se restablece el alfil en la diagonal, se mantiene, y la liberación, la jugada que libera, E4, típica del Koye, la amenaza de ganar el caballo en C6, se defiende, y el asalto del caballo a G5. Se destruye la homogeneidad de los defensores del enroque, se atrae al peón a H6 y se ataca, no se retira el caballo, se renueva la amenaza, el mate en H7, que ubica nuevamente, obliga a ubicar los peones en una posición que no es atractiva para el negro. Viene un sacrificio que obliga a capturar, caballo sacrificado, y podemos ver que no queda nada de los peones del enroque. La dama entra y es letal, se defiende, se obliga a salir el rey a campo abierto, se le obliga a colocarse en casillas que no les son favorables, y una jugada que es muy difícil de ver, que es la retirada del alfil para darle paso a la dama. Caballo E7 que impide el jaque en G6, alfil por H6 limpiando más el camino, torre G8 y H4, alfil por H6 y dama F7 mate. Una linda partida. Bien, eh, esperamos tener pronto una nueva entrega. Dejamos hasta acá. Que pasen una linda tarde y nos vemos en otra oportunidad.